Buenos días, muchachos. Comenzamos el día de hoy con nuestra materia de Sociología 2, ¿ok? Nuestra materia, de hecho, he decidido comenzarla precisamente por ciertos conceptos básicos que de alguna manera ustedes tuvieron que haber revisado en nuestra materia de Sociología 1. ¿Correcto? ¿Cuál es la finalidad? Más que nada, pues retomar ciertos elementos que son fundamentales para ir comprendiendo los temas que vienen ahora en la materia de Sociología 2, ¿ok? Dentro de nuestros principales temas o principales conceptos que nosotros debemos de retomar es precisamente estos dos, sociedad y sociología, ¿correcto? Bueno, vamos con la primera parte. Dice, por lo general, se define a la sociedad como el conjunto de seres humanos que se relacionan entre sí para satisfacer determinadas necesidades. Ok. Esto, nos remitiría un poquito al cómo se origina, cómo se forma lo que es el grupo social determinado, sociedad. Es decir, vamos poniendo un ejemplo, nuestra sociedad mexicana. Es decir, todo este conjunto de seres humanos que nos encontramos bajo una entidad federativa que se conoce como México. Es decir, todo este grupo social que compartimos cultura, que compartimos costumbres, que compartimos ideas, compartimos visiones, compartimos metas, compartimos una forma de gobierno y demás. Es todo este conjunto, todo este conglomerado de seres humanos que vivimos bajo una misma visión, ¿va? Somos mexicanos, por poner un ejemplo. Esto puede aplicar precisamente para todas las demás sociedades, estadounidense, canadiense, francesa y demás. O inclusive para la sociedad mundial, es decir, para todo el conjunto de seres humanos que nos encontramos dentro del globo terráqueo, ¿va? Ok, definiendo esa parte, seguimos. El grupo social, tiene su origen en el contrato social. Esta teoría del contrato social, es una serie de teorías, más que nada, que se retoman con Jean-Jacques Rousseau, Thomas Hobbes, otros grandes filósofos que comienzan preguntándose qué fue exactamente lo que llevó al ser humano a juntarse en un grupo determinado. Este grupo determinado, ya lo mencionamos, es la sociedad. Pero la pregunta es ¿qué fue lo que los llevó a reunirse? ¿Y qué fue lo que los llevó a generar este contrato social? Esta como idea de conexión entre nosotros. Es decir, esta como acuerdo. Dice un supuesto que afirma que los seres humanos como grupos surgimos en el momento en el que nos dimos cuenta de que era necesario para nuestra supervivencia el reunirnos. ¿Ok? Bueno, entonces, partiendo de esta parte, seguimos. De esta unión, es decir, de este decidir reunirnos, pues surge precisamente lo que vamos a denominar sociedad. Pero para generar una perfecta organización del grupo, vamos a necesitar precisamente ciertos elementos, cierta organización y demás. Por ahí, perdón, una disculpa, me faltó una partecita aquí anotada, pero se las menciono, ¿no? Es decir, para lograr esta perfecta unión u organización, vamos a necesitar ciertos elementos que ahorita vamos a ir mencionando. ¿Por qué? Porque una vez que nace el grupo social determinado, vamos a requerir cierta estructura, ¿correcto? Vamos viendo. Por ejemplo, un sistema de gobierno que nos permita administrar prácticamente de esta sociedad, sus recursos, sus leyes y demás, entre otras tantas cosas más. Una serie de instituciones que brinden seguridad a los ciudadanos. Pensemos, por ejemplo, en el sistema judicial, que va a permitir, en teoría, darle la seguridad a cada uno de sus miembros de ese grupo social. El sistema de salud, que va a permitir precisamente asegurar que los seres humanos de esa sociedad tengan el acceso a los servicios médicos que aseguren y garanticen el bienestar tanto psicológico o en general, médico. Un sistema económico adecuado, es decir, una forma de organización de los distintos recursos de nuestro país, de manera de que todos tengamos el acceso suficiente o el acceso necesario a los distintos recursos que vamos a, vaya la redundancia, necesitar para nuestra propia supervivencia. Finalmente, este ser humano en última instancia es un ser vivo que requiere de determinadas cosas para vivir. Por ejemplo, alimentos, por ejemplo, vivienda, por ejemplo, ropa, por ejemplo, educación y demás.
Pero para ello, bueno, vamos a requerir un sistema educativo, un sistema de salud, un sistema económico y demás que permita que tengamos el acceso a todo ello. Un sistema jurídico, entre otros. El sistema jurídico, pues básicamente son todas ese conjunto de leyes que permitan de alguna manera regular las conductas humanas. El sistema jurídico, de hecho, va a ser una variación de lo que anteriormente se va a conocer como el sistema ético. La diferencia, bueno, es de alguna manera muy sencilla, ¿no? Bueno, por decirlo así. Es decir, el sistema jurídico también pone reglas de lo que tú debes hacer como ciudadano y tus deberes y obligaciones y también tus derechos. Y bueno, una determinada condena o castigo si es que se llega a violar cada uno de esos elementos, ¿va? Ok, vamos con lo que sigue. El sistema social o sociedad no deja de cambiar, tiene cambios sociales. De hecho, este tema nosotros lo vamos a estar trabajando un poquitito más adelante. ¿Por qué? Porque, bueno, básicamente nuestra sociedad no va a ser un organismo estático, es decir, un organismo que quede quieto, no, sino que ha ido evolucionando. Nuestra misma sociedad mexicana, bueno, ha mostrado determinadas transformaciones, desde culturales, desde políticas, desde económicas, desde, vaya, infinidad. A pesar de ello, bueno, los problemas sociales no dejan de surgir. Este va a ser otro tema fundamental o otro tema importante que vamos a estar trabajando más adelante. Para comprender, bueno, cada una de estas cosas y tratar de encontrar una solución a los distintos problemas, bueno, surge la sociología. La sociología, en última instancia, va a surgir precisamente como la necesidad de comprender a ese grupo social, sus transformaciones, sus problemas, su organización y obviamente las metas que ese organismo social o ese conjunto social debe de cumplir y cuál es la mejor manera en que las puede cumplir. Bueno, ok. Bueno, teniendo esta parte, seguimos con lo que viene. Aquí les dejo, muchachos, una imagen básica de cómo sería la estructura prácticamente de nuestra sociedad, desde el ámbito político, el ámbito social y el ámbito económico. Estos tres rubros son de alguna manera los principales dentro de toda la estructura social, ¿va? Les voy a estar requiriendo que hay que pasarlo a nuestro cuaderno para tenerlo de alguna manera como referencia. ¿Por qué? Bueno, porque vamos a después, quizá lo vayamos a retomar para algunos otros temas, ¿va? Ok, seguimos. Vamos ahora con la definición de sociología. Bueno, la sociología va a ser entendida precisamente como una ciencia social. ¿A qué se refiere con una ciencia social? Bueno, una ciencia, o vamos desde el concepto básico, la palabra ciencia hace referencia precisamente a un conjunto de pasos a seguir para obtener un conocimiento de un objeto de estudio. Pensemos, por ejemplo, en las plantas, los animales y demás. De cada uno de estos existe una ciencia que nos permite conocer cómo es que funcionan, cuáles son las causas de sus principales problemas y demás. Por ejemplo, pongamos una planta, ¿no? ¿Cómo es que estas plantas nacen? ¿Cuál es el mejor cuidado para ellas? Si, por ejemplo, en algún momento determinado llegan a tener problemas como plagas y demás, bueno, ¿cómo es que lo podemos resolver? En teoría sería todo el funcionamiento de esas plantas. Los animales de igual manera, el ser humano también. En el caso de la sociología, bueno, su objeto de estudio precisamente es el ser humano, pero principalmente su vida social, es decir, las relaciones que mantiene con otros individuos dentro de ese grupo social, ¿ok? Por eso se le va a conocer como ciencia social. Dice entonces, es decir, como una ciencia que estudia al grupo denominado sociedad. Este grupo conserva una estructura y es gracias a ella que los seres humanos encontramos un lugar en el mundo. Esta solo es una forma básica, es decir, gracias a que tenemos un grupo social con su respectiva estructura, bueno, nosotros conservamos un lugar determinado, ya sea como empleado, ya sea como patrón, ya sea como gobernador, ya sea como presidente de la República, ya sea simplemente como un miembro de una familia que a su vez es precisamente parte del conjunto social. La familia es el grupo más básico o la célula pequeña de toda la sociedad, ¿correcto? Bueno, seguimos.
La sociología, bueno, tiene sus orígenes en Saint-Simon. Saint-Simon va a ser un filósofo francés que de alguna manera va a tener la curiosidad precisamente de responder a las preguntas por los cambios sociales precisamente que se están dando en su época, en el siglo, entre siglo XVIII y casi finales del siglo XVIII, ¿no? Bueno, a él va a interesar precisamente responder esas preguntas y va a considerar precisamente que la sociedad o los cambios que se están dando están o tienen que ver o tienen una causa principalmente en las distintas relaciones sociales, ¿sí? Y en algunas otras cosas más. Entonces, bueno, para él la sociedad era como un organismo vivo. Este organismo vivo, conformaba precisamente de varias partes. Y bueno, como lo acabamos de decir precisamente, si una pieza falla, pues en automático todo el sistema va a fallar. Es como nuestro organismo, si tiene algún problema o algún virus por ahí que está afectando a alguno de nuestros órganos, en automático todo nuestro cuerpo de alguna manera se va a sentir mal. Entonces, la sociedad como organismo vivo de alguna manera, bueno, pues entonces también si tiene una falla en una determinada parte de nuestro cuerpo, pues todo el organismo va a estar fallando. Para ese autor, bueno, dice, si una pieza falla, pues todo el sistema falla. A su vez, bueno, se le debe también el nacimiento de esta ciencia, es decir, la sociología, gracias al discípulo de Saint-Simon, Augusto Comte, quien formula una teoría sobre la sociedad y le da el nombre a la ciencia. De hecho, Saint-Simon le va a llamar fisiología social, es decir, el estudio del comportamiento y la estructura de ese grupo social. Y después Augusto Comte le va a llamar sociología como tal, es decir, el estudio del ser humano en sociedad. ¿Correcto? Bueno, ahora, algunas teorías principales sobre lo que es la sociedad. La sociología, al igual que otras ciencias, bueno, tiene distintas teorías sobre su formación, su estructura, las causas de los problemas sociales, entre otras más. Entre las principales, bueno, teorías está precisamente la de Augusto Comte. Augusto Comte va a crear precisamente una teoría respecto a la formación de determinada sociedad, pero también algunos de los problemas básicos de esta época. La del estructural funcionalismo. Una pequeña teoría que va a proponer precisamente, que la sociedad tiene una estructura y que cada una de esas piezas de esa estructura pues tiene un funcionamiento particular. No nos vamos a ir metiendo ahorita tan de lleno, solo es una breve introducción. El marxismo va a ser una teoría filosófica, pero también una teoría económica que va a proponer que los cambios sociales o el movimiento principalmente de la sociedad está relacionado plenamente con los sistemas económicos principalmente, es decir, la economía es la que mueve a un país y la economía va a ser la principal causa de los distintos cambios sociales. Ya lo iremos viendo más adelante. La teoría comprensiva, pues básicamente la teoría comprensiva, como su nombre lo dice, pues intentará precisamente comprender a esa sociedad y las acciones que el individuo lleva a cabo dentro de la sociedad. Otra de las más actuales, esta sí ya es, podríamos decirlo que esta es un poquito más actual porque pertenece como entre el siglo XIX y siglo XX, la teoría crítica. Esta es referida a la Escuela de Frankfurt y sus distintos miembros. La Escuela de Frankfurt va a ser precisamente una escuela en Alemania y a ella van a pertenecer tanto alumnos, maestros y demás, los cuales se van a juntar precisamente para tratar de comprender muchos de los problemas y algunos de los cambios precisamente sociales dentro de su época, ¿correcto? Por ahí habrá algunos textos muy interesantes que yo les podría recomendar si es que ustedes lo desean en algún momento. Dentro de sus distintos miembros, bueno, encontramos precisamente a Jürgen Habermas. Jürgen Habermas va a ser un personaje, un intelectual que hasta la fecha tengo entendido que aún vive el autor. Por ahí lo pueden revisar, pueden buscar más información sobre ellos sin ningún problema, ¿correcto? Seguimos. Cada una de ellas, bueno, busca comprender precisamente ese grupo de seres humanos que ha tomado la decisión de vivir juntos en sociedad. Ahora, cada una de las teorías, como su nombre lo dice y bueno, como la ciencia lo ha ido manejando, pues cada una de ellas va a tener un objeto de estudio, sí, la vida social del ser humano, pero cada uno de ellos va a tomar, podríamos decir, una parte de la vida del ser humano para tratar de explicarla, ¿correcto? Bueno, por lo tanto, bueno, dependiendo del problema o del tema que nosotros deseamos tratar respecto a la sociedad, bueno, dependerá muchísimo también la
teoría que nosotros busquemos o a los autores que tengamos que buscar, ¿va? Seguimos. Ahora, la sociología, va a trabajar precisamente junto con otras ciencias, por ejemplo, la psicología, la antropología, la misma filosofía, la ética, entre otras muchas más. ¿Cuál es la razón? Bueno, porque parece ser que el ser humano es un conglomerado, de hecho, de distintos elementos. Por ejemplo, en sociología también se va a tratar o se va a estar trabajando con cuestiones políticas. ¿Por qué? Bueno, porque la política es parte integrante del ser humano. El ser humano, en el momento en el que se relaciona con otros, ya de alguna manera está haciendo política, es decir, ya está generando un cambio dentro de su sociedad. A eso ya se le denomina política. Pero también en el momento en el que está conviviendo el ser humano junto con los otros, va generando lo que se conoce como la cultura, una especie de costumbres, hábitos, idiomas, vestimentas y demás, y todo esto se le denomina cultura. Y la palabra cultura será uno de los elementos o uno de los objetos de estudio más importantes para la antropología. La antropología pues es básicamente el estudio del ser humano, todas sus costumbres y demás, tanto antiguas como más actuales como las de nosotros. Entonces también se va a apoyar. La psicología, por ejemplo, nos va a ayudar a comprender, por ejemplo, cómo es que se va desarrollando la personalidad en los individuos. Pero no solo la personalidad en los individuos, sino también la personalidad colectiva. Por ejemplo, México, el grupo de mexicanos que somos, tenemos una serie de rasgos y características muy parecidas. Compartimos una serie de rasgos y características muy similares, como lo vuelvo a repetir. Y eso nos hace ser o tener una personalidad, una como individuos, pero también una como sujetos colectivos, es decir, como grupo social. ¿Va? Entonces, esto es es una simple introducción para retomar ciertos conceptos fundamentales. ¿Va? En nuestro próximo tema, ya estaríamos trabajando una de las estructuras precisamente de nuestra sociedad, en el caso nuestra, lo que es el sistema económico, pero también al sistema de gobierno, al Estado como tal, ¿va? Ok, por el momento pues nos regresamos precisamente a esta parte y aquí la vamos dejando con nuestro primer tema, ¿va? Ok, para este trabajo, muchachos, también vamos a requerir una pequeña actividad que les voy a estar pidiendo. Por favor, revisen algunas de las principales teorías que mencioné, la de Augusto Comte, la del estructural funcionalismo, la del marxismo, la teoría comprensiva, ¿correcto? Y junto con su apunte, me van a entregar precisamente esta tarea. Van a investigar de manera muy sencilla quién es el autor de esa teoría. En el caso de Augusto Comte, pues es fácil, ¿no? Y algunos de los principales objetos de estudio para el autor, o para los autores, ¿correcto? Y de igual manera, algunas de las ideas que proponen cada uno de estos autores, ¿va? Perfecto. Entonces, sin más que decir, lo dejamos aquí en este tema y vamos a dar seguimiento al que sigue.